Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada agradezco a tiempo de invitación a dar esta plática sobre la diversidad celular, de la diversidad celular a la diversidad de los organismos. No como que están formados por seres vivos, son seres vivos. A ver. ¿Células? Por células. Y entonces dentro de las células tenemos una variedad de células que van a dar lugar a los organismos que nosotros conocemos y que normalmente vemos. Es cierto, ¿no?, que cuando hablamos de biodiversidad o diversidad biológica, nos imaginamos al árbol, la jirafa, el insecto, pero no pensamos que hay organismos todavía más pequeños que son unicelulares y que estos organismos también llevan a cabo funciones muy importantes en los ecosistemas. ¿Sí saben ustedes de qué organismos me estaré refiriendo? A ver, ya lo dijeron por acá. ¿Bacterias? Las bacterias, ¿no? Las bacterias cumplen funciones muy importantes. Y dentro de estas serían células procariotas. Dentro de las células eucariotas tenemos desde organismos unicelulares muy pequeños que no podemos ver a simple vista, a organismos multicelulares, tanto vegetales como animales y hongos. Entonces tenemos que, bueno, vengo de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, como ya les comentaron, del Centro de Investigaciones Biológicas y la Facultad de Ciencias Biológicas. Ah, sí sirvió desde acá. Pensé que me iba a servir el comando. Bueno, aquí tenemos una imagen donde vemos una célula. En este caso es una célula vegetal porque tiene cloroplastos que llevan a cabo la función de producción del oxígeno. Sin estas estructuras en las plantas verdes porque son las que tienen cloroplastos. ¿Hay plantas de otros colores? ¿Verdad que sí? Entonces lo que tienen las otras plantas son plástidos. En este caso tienen cloroplastos, que son las fábricas que realizan la fotosíntesis para producir el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir, ¿cierto o no? ¿Sí o no, pues? Bueno, también estas células, vean, tienen una grande vacuola diferente de la célula animal, y esta vacuola les sirve de reserva. Tiene su núcleo, que sería el corazón de la célula, el retículo endoplasmático rugoso, la fábrica de proteínas, las mitocondrias, la fábrica de la producción de energía, y gracias a toda esta compartimentalización que hay en las células, nosotros podemos tener diferentes grupos celulares y la célula puede llevar a cabo sus funciones adecuadamente. A partir de estas células, bueno, pues va a haber una gran diversidad de organismos como los hongos, los vegetales, las amibas, los humanos, los peces, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo de una célula procariota que es una bacteria, ¿sí? Las bacterias son muy simples, son tan simples y pequeñitas que no requieren tener sus funciones dentro de ellas compartimentalizadas. ¿Qué quiere decir? Que no hay membranas en su interior que separen al núcleo, al material genético del resto de la célula, ¿ok? Por eso son las células procariotas las más sencillas, las más simples. Un ejemplo es Escherichia coli, una bacteria con la cual se hacen muchos experimentos. Y aquí tenemos en estas fotografías, si alcanzan a ver estas pequeñas estructuras, son bacterias de la mucosa de la boca. No se espanten, aunque se laven la boca, ustedes tienen bacterias. Y en todo nuestro organismo hay bacterias para que se lleven a cabo las funciones. Normalmente cuando hacemos una práctica de observar células de la boca, todo el mundo, nadie quiere, porque dicen, no, yo me lavé los dientes. Aunque no los lavemos, vamos a tener bacterias. También para llevar a cabo una buena digestión, tenemos bacterias. Por eso cuando se enferman del estómago, les dicen que tomen el Yakult, ¿lo conocen? ¿Sí? Que tiene lactobacillus. Si nosotros no tenemos esas bacterias en nuestro intestino, la absorción de los alimentos no se lleva adecuadamente. ¿Ok? Entonces, estas son bacterias de la boca y vean el tamaño de estas bacterias. Son unicelulares, una sola célula. De este lado tenemos una levadura.
La levadura con que se hace el pan, con que se hace la cerveza, que es un hongo y es un organismo unicelular, una sola célula. Y vean que de aquí a las bacterias, hay una gran diferencia de tamaño, ¿sí o no? Estas son un poquito más grandes, pero estas ya tienen una compartimentalización interna debido a su tamaño. Ya está separado el núcleo del retículo y de todos los organelos, ¿ok? ¿Sí? ¿Van entendiendo o no? Bueno, ¿y qué caracteriza a todos los organismos para que puedan estar en un ambiente y que puedan considerarse como organismos vivos? La reproducción, ¿sí o no? Y todos los organismos de una u otra manera se van a reproducir. Si ustedes ven en esta imagen, esta sería la reproducción por medio de gemación y se lleva a cabo en las levaduras, la que vimos hace ratito en la foto. En esta parte vemos en una planta o en un hongo lo que se llama esporulación, ¿sí? Donde se van dividiendo las células y posteriormente son liberadas, como se ve ahorita en la imagen, y lo vemos acá de este lado. Otro tipo aquí está cómo se lleva a cabo la esporulación. Otro tipo de reproducción es la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es la división de una célula en dos células hijas. En este tipo de reproducción celular puede ser en células que no tengan que llevar a cabo la fecundación. Aquí abajo vemos cómo los cromosomas se van a ir separando y dividiendo hacia los extremos para que formen las dos nuevas células hijas con la misma información de la célula madre. Después tenemos la meiosis. Para que se lleve a cabo la meiosis, sí requerimos que haya una fecundación. Aquí vemos cómo el cigoto huevo se va dividiendo de 2, 4, 8 logarítmicamente hasta que va a formar el embrión, cuando se forman las capas que van a diferenciar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Aquí en esta imagen de abajo vemos cómo en este caso los cromosomas están combinados. ¿Sí los ven? Tienen dos colores. Eso quiere decir que tienen la información del padre y del padre y de la madre. Y entonces en este tipo de división se dan 4 células haploides, ¿ok? Todos los organismos tienen la capacidad de reproducirse y puede ser de una u otra manera, sexual o asexualmente. Y vemos que en los organismos pluricelulares eucariotas podemos encontrar una gran variedad de células. A pesar de que las células lleven a cabo la misma función, vamos a hacer que pueden ser diferentes. En este caso, son células del epidermis del jitomate, ¿sí? Entonces vean las características. Normalmente estamos acostumbrados a ver a la célula vegetal hexagonal, ¿cierto o no? Sí, siempre nos las dibujan así. Pero cuando nosotros las vemos al microscopio, son diferentes formas, ¿sí? Entonces, vemos que el epitelio del jitomate va a tener esta forma. En este caso, aquí estamos viendo una estructura que se llama estoma, que le sirve a las plantas para el intercambio de gases, ¿sí? En estas estructuras pueden ser más o menos similares, pero a veces tienen cloroplastos, bueno, todas tienen cloroplastos dentro, pero a veces tienen muchos y en otros casos nada más tienen 2. Pero a pesar de que haya esa diferencia, cumplen la misma función, ¿ok? Las células pueden ser diferentes, pero cumplen la misma función, ¿ok? Y bueno, acá tenemos las células animales. En este caso es una célula epitelial de la boca, que les decía hace rato, aquí también. Y vean, estos puntitos son las bacterias. Vean la diferencia de tamaño entre las bacterias y las células epiteliales. Aquí tenemos un hepatocito, ¿sí? Es del hígado de un pez, y estas son células sanguíneas. La sangre es el único tejido fluido en el organismo y lleva a cabo muchísimas funciones importantes. Y es algo muy bueno que tengamos nosotros este tejido, porque este tejido, ¿saben qué hace? Es el chismoso del organismo. En él podemos saber si tenemos alguna enfermedad o si un órgano está funcionando mal, sin necesidad de que nos estén abriendo o buscando a ver qué es lo que tenemos. Sino que ¿a alguien han hecho análisis en un laboratorio? Yo creo que a muchos, ¿no? Y entonces se hace un frotis sanguíneo y de ahí nosotros podemos ver estas células, los eritrocitos que llevan a cabo el transporte de oxígeno,
y los leucocitos que llevan a cabo el mecanismo de defensa, indispensable para cada organismo para sobrevivir, ¿sí? Si los organismos no tuviéramos este fabuloso mecanismo de defensa, no podríamos estar ahorita aquí, así de sencillo, porque nos estaríamos contagiando de todo, ¿ok? Y aquí tenemos a los hongos. Si ustedes ven, las características celulares son totalmente diferentes unas con otras, ¿ok? ¿Sí las ven o no? ¿Se aprecian las diferencias? Y entonces estas diferencias son las que nos hacen ver la gran diversidad que tenemos a nivel macro. Aquí podemos observar algunos organismos que son parte de la biodiversidad. Dentro de invertebrados, pues tenemos las langostas. Aquí hay un ajolote, bueno, este ya es parte de los vertebrados, un sapo. El erizo de mar, que también es un invertebrado. Los crustáceos son invertebrados. Esta es un heloderma, es un reptil. Aquí tenemos otro reptil, un anfibio, reptiles, serpientes también que son reptiles, tortugas que son reptiles, y a pesar de que son reptiles todos ellos son iguales, ¿verdad que no? Son diferentes. Y todos estos organismos juegan un papel muy importante en la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos van a llevar a cabo funciones muy importantes en cada ecosistema de donde estemos hablando, ¿sí? Puede ser un desierto, puede ser una zona costera, puede ser un bosque. En cada lugar hay organismos que son muy importantes para que este ecosistema exista. Y tenemos las células vegetales, que como ya habíamos visto al principio, tienen su núcleo, una grande vacuola, su pared celular, que son lo que diferencian con las células animales. Estas células se van a unir de tal manera que van a formar un tejido, y este tejido va a dar lugar a una hoja. ¿Se imaginan cuántas células de estas están componiendo esta hoja? Miles y miles de células, ¿sí o no? Y nosotros vemos la hoja, pero no vemos las células, ¿estamos de acuerdo? Y luego estas hojas van a formar todo un organismo complejo, que es un árbol. Imagínense cuántas células están ahí. Ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes cuántas células tienen? Millones de células tenemos en nuestro organismo que van a estar formando todo lo que somos nosotros, ¿ok? Desde la piel, el hígado, los riñones, los ojos, todos son células. Y aquí tenemos un ejemplo también de esta hoja del maíz. Vemos que esta es una célula, ¿no? De una fracción muy pequeñita. Y aquí vemos también otra gran diversidad de plantas, de flores, de ambientes que nos van a dar, que están dadas por la diversidad celular. Otras imágenes, ¿sí ven? O sea, nosotros podemos decir, bueno, es que si es una planta y tiene una célula vegetal, todo va a ser igual. ¿Todo es igual? No. ¿Qué ambientes les gustan más? ¿Aquí lo ven? Lo frío. Y allá por allá dijeron la playa. ¿Qué más les gusta? ¿El bosque? ¿El desierto? Para todo hay gustos, ¿no? Templado, sí, eso es genial, ¿no? Estar en un ambiente templado es muy bueno para nosotros. Entonces, gracias a la gran diversidad celular tenemos todos estos tipos de ambientes. Incluso podemos tener ambientes ya con intervención de la mano del hombre. Aquí, por ejemplo, vemos un bosque. Esta parte es de Huastepec, ¿sí? Y es un ambiente natural, ya formaron un ambiente ahí, un ecosistema. Aquí tenemos playa, o sea, tenemos diferentes tipos de ambientes y diferentes organismos. Ahora tenemos la célula animal. Esta imagen me gusta mucho porque se ve que la célula está muy contenta de trabajar. Ustedes no lo creerán, pero las células, aunque estemos dormidos, siguen trabajando. O sea, es una fábrica de hacer muchísimas, pero muchísimas actividades que ni siquiera nos imaginamos. Entonces tenemos el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, un peroxisoma,
la mitocondria, perdón, el peroxisoma es este vendría siendo el lisosoma, que es el estomaguito de la célula, la mitocondria, si fuera célula vegetal, en este caso, pues vamos a pensar que es una célula animal, entonces borramos a la mitocondria, ¿verdad? Y vemos que lo que les comentaba del tejido sanguíneo. En el tejido sanguíneo, a pesar de que, ¿saben si todos los animales tienen sangre? ¿Sí? ¿Todos? ¿Invertebrados y vertebrados? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice si todos los animales tienen? ¿Ya no? Me han puesto una hora. Bueno, me voy rápido. Bueno, sí todos los animales tienen sangre. En los invertebrados no es roja, es transparente y se llama no linfa.